Imagina una ciudad donde el pasado y el presente caminan juntos por las mismas calles, donde las huellas de los faraones se mezclan con el bullicio del tráfico moderno y los templos milenarios conviven con cafés llenos de vida y conversaciones. Esa ciudad existe y se llama El Cairo. El Cairo no es cualquier ciudad. Es una capital que ha visto pasar imperios, religiones, revoluciones y transformaciones culturales profundas, pero que aún conserva un ritmo propio, casi imposible de describir con palabras. En este viaje vamos a descubrir qué hace de El Cairo un lugar tan especial. Vamos a caminar por su historia, perdernos en sus barrios antiguos, dejarnos llevar por su energía caótica, probar sus sabores, conocer a su gente y entender por qué esta ciudad, que parece vivir al borde del desorden, sigue funcionando con una vitalidad imparable. El Cairo está en el noreste de África, en la parte septentrional de Egipto, muy cerca del delta del río Nilo. Es un punto estratégico porque desde allí se puede conectar fácilmente con Medio Oriente, Europa y otras regiones africanas. Su ubicación no es solo geográfica, sino también simbólica. Es la puerta de entrada al mundo árabe, pero también al África profunda. Aunque El Cairo, tal como lo conocemos hoy, fue fundado en el siglo X por la dinastía fatimí, su historia es muchísimo más antigua. La región donde se encuentra la ciudad ya era habitada miles de años antes, durante el Egipto faraónico. Muy cerca se encontraba Memphis, la capital del antiguo Egipto, donde se desarrollaron las primeras grandes civilizaciones del mundo. Cuando llegaron los árabes en el siglo VII, establecieron un asentamiento conocido como Fustat. A lo largo de los siglos, este núcleo inicial fue creciendo y en el año 969 los fatimíes fundaron Al-Cáhira, la victoriosa, que con el tiempo se convertiría en El Cairo. Durante siglos fue uno de los centros culturales, religiosos y comerciales más importantes del mundo islámico. Fue capital del califato fatimí y luego sede del poder bajo los ayubíes y los mamelucos. Más tarde fue ocupada por el Imperio Otomano y en el siglo XIX cayó bajo la influencia británica. Cada uno de estos periodos dejó huellas visibles en su arquitectura, en sus costumbres y en su gente. El Cairo es, en cierto sentido, un libro de historia viviente, donde cada calle y cada piedra tienen algo que contar. A las afueras de esta gran ciudad se alzan silenciosas pero imponentes las pirámides de Giza. Son tres estructuras colosales construidas hace más de 4.500 años, durante la cuarta dinastía del antiguo Egipto. La Gran Pirámide de Keops es la más antigua y la más grande. A su lado, la pirámide de Kefren y la de Micerinos completan el trío más famoso de la historia de la humanidad. Estas pirámides no solo asombran por su tamaño, sino por el misterio que las rodea. ¿Cómo fue posible construir semejantes monumentos con los recursos disponibles en aquella época? ¿Qué conocimientos matemáticos y astronómicos tenían los egipcios antiguos para alinear sus construcciones con tanta precisión? Las teorías abundan, pero aún hoy muchas preguntas siguen sin respuesta. Visitar las pirámides es una experiencia que cambia tu percepción del tiempo. Uno se siente pequeño frente a esas moles de piedra que han resistido terremotos, saqueos, el paso de los siglos, y que aún están ahí, como si quisieran recordarnos que la historia nunca muere del todo. Una de las cosas más fascinantes de El Cairo es su diversidad religiosa y cultural. La ciudad es uno de los centros más importantes del Islam sunita y alberga algunas de las mezquitas más antiguas y hermosas del mundo. La mezquita de Al-Azhar, por ejemplo, no es solo un lugar de culto, sino también una de las universidades islámicas más antiguas del planeta, todavía en funcionamiento.
Pasear por el Cairo islámico es como viajar en el tiempo. Calles angostas, minaretes que se alzan entre los edificios, bazares donde se vende desde incienso hasta libros antiguos. Cada rincón cuenta una historia diferente, desde la época fatimí hasta los mamelucos. Pero también existe el Cairo cristiano, el llamado barrio copto, donde sobreviven iglesias y monasterios que datan de los primeros siglos del cristianismo. Allí se encuentra la famosa iglesia colgante, construida sobre una antigua puerta romana, y la iglesia de San Sergio, donde se dice que descansó la Sagrada Familia en su huida a Egipto. El contraste entre lo islámico y lo cristiano no genera conflictos, sino una riqueza cultural impresionante. El Cairo moderno es una explosión de movimiento, ruido y emociones. Para algunos puede ser abrumador, pero para muchos otros, ese caos es precisamente lo que hace a esta ciudad tan auténtica. Las calles están llenas de coches, motos, autobuses y carretas, todos conviviendo en una coreografía improvisada que, curiosamente, suele funcionar. El tráfico parece una batalla sin reglas, pero en medio de ese desorden hay un orden invisible. La vida transcurre a un ritmo vertiginoso, pero humano. Los vendedores ambulantes ofrecen sus productos en cada esquina, los niños corren entre los callejones y siempre hay alguien dispuesto a ayudarte, a pesar de no hablar tu idioma. La ciudad nunca se detiene. De día, es un hervidero de actividades. De noche, se transforma en un escenario iluminado donde el entretenimiento y la cultura continúan. Todo esto hace que el Cairo no sea solo un lugar que se visita, sino uno que se siente. El Nilo es el alma de Egipto y el Cairo es uno de sus escenarios principales. Desde tiempos antiguos, el río ha sido el sustento de esta región, proveyendo agua, fertilidad y comunicación. Pero hoy, además de su función práctica, el Nilo es también un lugar de encuentro. Caminar por sus orillas es un placer sencillo y profundo. Ver cómo el sol se refleja en sus aguas mientras los barcos cruzan de un lado a otro es una postal cotidiana que nunca pierde su belleza. Hay restaurantes flotantes, cruceros nocturnos con música en vivo y embarcaciones tradicionales que aún se usan para navegar entre las islas del río. Para los cairotes, el Nilo no es solo un paisaje, es parte de su identidad. Y para el visitante, es una oportunidad para comprender la profunda conexión que existe entre esta ciudad y su historia más remota. Si quieres conocer el alma de una ciudad, prueba su comida. En el Cairo, la gastronomía es un reflejo de su mezcla cultural, su historia y su espíritu generoso. Uno de los platos más típicos es el koshari, una curiosa combinación de arroz, lentejas, garbanzos, macarrones y salsa de tomate, coronado con cebolla frita. También están el full medames, el tameya, similar al falafel pero con habas, y un sinfín de dulces como la baklava o el konafa. Comer en la calle es parte de la experiencia cairota, y muchos de los mejores sabores se encuentran en pequeños puestos familiares. Más allá de la comida, la ciudad también respira cultura. Hay cines, teatros, bibliotecas, galerías de arte y cafés donde las personas se reúnen a debatir sobre política, religión o simplemente a compartir una buena historia. El Cairo es un lugar donde la tradición y la creatividad conviven en armonía. Como toda gran ciudad, el Cairo enfrenta dificultades enormes. El crecimiento descontrolado ha generado una presión enorme sobre los recursos y los servicios públicos. El tráfico es caótico, la contaminación del aire es una preocupación constante y muchas zonas carecen de infraestructura adecuada.
Además, la brecha entre ricos y pobres es muy visible. Hay barrios modernos con edificios de lujo y centros comerciales, pero también hay zonas donde la pobreza es evidente. Sin embargo, lo que sorprende es la resiliencia del pueblo egipcio. A pesar de las dificultades, la gente sigue adelante con dignidad y con una capacidad de adaptación admirable. El Cairo es muchas cosas al mismo tiempo. Es historia, es caos, es belleza y contradicción. Es una ciudad que te saca de tu zona de confort, que te exige atención, pero que a cambio te ofrece una experiencia inolvidable. Pocas ciudades en el mundo tienen tanto que contar como el Cairo. Y lo más increíble es que, aunque su historia se remonta a milenios atrás, sigue reinventándose cada día. Quizás por eso, quienes la conocen bien no hablan de visitar el Cairo, sino de vivir el Cairo. Y una vez que lo vives, siempre te queda algo de ella dentro. Si este video te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y explorar más contenidos de nuestro canal. Hay muchos más lugares fascinantes por descubrir juntos. Hasta pronto y gracias por acompañarnos en este viaje.